Buenos días, niñas y niños del cuarto grado de primaria. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien y con ganas de seguir aprendiendo. El día de ayer hemos visto cuán importante es identificar nuestro espacio personal y cuán importante es también respetar el espacio personal de las demás personas, ¿verdad? Les había comentado que como producto final de estas 2 semanas de aprendizaje vamos a redactar un díptico. Para ello, vamos a ver el día de hoy cómo se organiza un díptico y cuáles son sus características. Por ello, te invito a ver nuestra actividad. Leemos un díptico sobre el espacio personal. De las situaciones que analizamos el día de ayer, en la actividad anterior, han surgido algunas preguntas. Estas son: ¿cómo identificamos nuestro espacio personal? ¿Cómo podemos difundir la importancia de cuidar ese espacio personal? Para hallar las respuestas, te invito a participar de esta actividad, en la cual vas a tener la oportunidad de conocer más sobre tu espacio personal a través de la lectura de un díptico, en el cual vamos a reconocer sus características y su estructura. Con esta información podrás elaborar un díptico y compartirlo con tus compañeras y compañeros al final de estas 2 semanas. Por ello, nuestra meta el día de hoy va a ser leer un díptico para conocer de qué trata y cómo está organizado. Luego vamos a reflexionar sobre cuál es su propósito. ¿Ok? Exploramos el díptico. Antes de iniciar nuestra actividad, vamos a tener a la mano la ficha que lleva por título Conoce y cuida tu espacio personal. Es esta ficha. Vamos a leer y vamos a analizar esta parte. Conoce y cuida tu espacio personal. Detente en el título, los subtítulos y las imágenes y las palabras en negrita. ¿Cómo está organizado? Recuerda que antes de responder las preguntas que siguen, solamente vamos a observar lo que nos han pedido. Vamos a ver cuál es el título. Vamos a observar los subtítulos que podemos encontrar en esta parte. Y vamos a ver cómo está organizado. No lo vamos a leer aún, ¿ok? Solamente vamos a observar las partes que estamos viendo. Podemos ver que el título es grande, está de 2 colores, lleva imágenes, ¿verdad? Hay algunos párrafos escritos muy cortos, tiene bastante ilustración, ¿no es así? Muy bien, una vez que hayas observado, vas a responder a las siguientes 4 preguntas. Primero, ¿has visto o has leído un texto como este alguna vez? Seguramente que sí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Recuerdan que ayer Tiago nos comentaba que los dípticos también se usan en lugares turísticos para darnos cierta información? Sí, ¿verdad? Seguro que tú también lo has visto en algún otro lugar. ¿De qué crees que tratará el díptico que hemos visto anteriormente? ¿Quién lo habrá escrito y para qué? ¿Te gustaría leerlo? ¿Por qué? Recuerda responder a estas 4 preguntas en tu cuaderno de comunicación o en una hoja de reuso. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar la lectura del texto, de todo el díptico. Lo vas a leer 1 o 2 o 3 veces, las veces que sean necesarias para que tú lo entiendas, pero tomando en cuenta lo siguiente. Este es la división del díptico que tenemos, ¿no es cierto? Si te das cuenta, acá tenemos nuestro díptico. En esta parte tenemos 1, quiere decir que esta es la primera página de nuestro díptico. Esta es la página 4, ¿verdad? Aquí tenemos la página 2 y la página 3. Es decir, que empieza con esta parte de acá. Este es el título. Luego sigue todo el cuerpo, que es el 2 y el 3. Y este es el cierre, el final, la contratapa de nuestro díptico.
¿Por qué está distribuido de esa manera? Ten en cuenta que el díptico, como su nombre lo dice, tiene 2 páginas normalmente. Entonces, si tú imprimes esta página y la doblas, te vas a dar cuenta que sí sigue un orden, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. La página 1 es la portada. La página 4 es la contraportada, es decir, lo que va al final. Y la parte central, cuando tú abres la hoja, esa es la parte central en la que vamos a tener la mayor cantidad de información respecto al tema que nos quieran brindar. Entonces, tú vas a hacer la lectura del díptico, que es esta ficha, con mucho detenimiento, ¿ok? Léelo 1, 2 o 3 veces, las veces que sean necesarias. Toma en cuenta las imágenes. Analiza, ¿las imágenes están relacionadas a lo que dice el texto o no? Seguramente que sí, ¿verdad? Vas a identificar qué subtítulos hay y por qué están de esa manera. Habrá quizá palabras más grandes o en negrita, o habrá palabras subrayadas, quizá o de otro color por alguna razón, ¿verdad? Quizá quieran llamar la atención o sea una parte importante en el díptico, entonces tú vas a analizar. Vas a iniciar la lectura siguiendo el orden de los números. Luego vas a hacer un recuadro como este en tu cuaderno de comunicación. Vas a escribir las respuestas a las siguientes preguntas. Vas a hacer este recuadro, el que estás viendo acá, en toda la hoja de tu cuaderno. ¿Para qué? Para que en cada una de estas partes puedas responder a estas preguntas. En el número 1 que vemos aquí, vas a responder esta pregunta que está en la portada. Portada, ¿cierto? Sección 1. ¿Qué información encuentras en esta sección? ¿Qué cosa te brinda? De repente será el título o será la conclusión. ¿Qué información te brinda? Eso lo vas a escribir en esta parte. ¿Qué ocupa más espacio en esta sección? ¿Será de repente la letra? ¿Será las imágenes? ¿O habrá algún cuadro? ¿Habrá algún gráfico? ¿Qué ocupa más espacio en esta sección? ¿Por qué crees que se presenta ese tamaño y ese tipo de letra? Vas a pensar, ¿por qué estará de esa manera y no está todo de un solo color o de un solo tamaño? ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, estas preguntas las vas a responder en esta parte donde dice portada 1. ¿Qué vas a responder en la parte central, en el 2 y 3? Continúa con la lectura de las secciones 2 y 3, que es la parte central, y responde usando tus propias palabras a lo siguiente. ¿Qué vas a responder? Estas son las preguntas. ¿Qué información encuentras en la parte central? ¿Qué información te brinda? ¿Te brindará de repente datos estadísticos? ¿Te brindará consejos? ¿Te dará alguna receta? ¿Qué es lo que te brinda? ¿Okay? Vas a leer y lo vas a analizar. ¿Cómo se relaciona la información de la portada? ¿Estará relacionado a la primera parte, lo que tuviste en la portada, o no? ¿O habla de repente de otro tema? Entonces, al leer, tú te vas a dar cuenta de eso. Estas 2 respuestas las vas a colocar en esta parte, en la parte central. ¿Ok? Luego, en la sección 4, la contraportada, que es esta superior, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué información encuentras en la contraportada? ¿Crees que es importante o no será importante esa última parte? Si es importante, ¿por qué lo es? ¿Ok? Entonces, estas preguntas, chicos, las responden en un cuadro que ustedes van a realizar en vuestro cuaderno, que es este cuadro. ¿Ok? Recordemos que un díptico es un recurso muy utilizado en el campo de la publicidad. Se caracteriza porque puede doblarse de tal forma que queda únicamente en un pliegue dividido en 2 partes, como les decía. Si nosotros tenemos una hoja, la doblamos en 2 y ya vamos a tener las 4 caras para nuestro díptico. ¿Ok? Recuerden eso, chicos. Vamos a ubicar los subtítulos en cada una de las sesiones del díptico. Vuelve a leer el texto y tus respuestas. Además, recuerda que puedes relacionar el texto con las imágenes que lo acompañan. Eso es muy importante. Normalmente todas las imágenes nos brindan bastante información respecto a qué cosa tiene el texto,
nos trata de ilustrar de lo que nos está hablando. Vas a encontrar el significado de palabras o expresiones de uso poco común. Quizá encuentres en el texto alguna palabra que tú desconoces el significado, que es la primera vez que lo lees, o que quizá no recuerdas qué significa. Para ello vas a volver a leer esa parte y vas a vincular esa palabra con toda la expresión, o sea, toda la frase. Y en ella vas a entender a qué se está refiriendo. Si nosotros leemos toda la frase, o sea, toda la oración en la que se encuentra esa palabra, y pensamos qué quiere decir, vamos a entender el significado de esa palabra que quizá no conocemos. ¿Ok? Ten presente lo siguiente. Un díptico cuenta con 4 caras, como ya hemos visto anteriormente. Normalmente la información se estructura de una determinada manera para que siga un orden lógico. ¿Ok? Por ello veíamos que la primera parte tiene una portada. Es la primera cara que percibe el público, por ello debe llevar el título, ¿verdad? En la primera parte. Quizá alguna ilustración, quizá puede estar el nombre del autor, entonces tú vas a analizar qué cosas va en esa primera parte en la portada. La contraportada es la última parte del díptico, la parte final. Y la parte central se compone de las 2 caras interiores de nuestro díptico. Lo que les decía, cuando abrimos la hoja, estas 2 caras interiores es la parte central en la cual vamos a brindar la mayor cantidad de información que podamos, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir avanzando con nuestra actividad. Concluida la lectura del díptico, una vez que tú hayas respondido a esas preguntas en tu cuaderno, vas a responder a estas otras preguntas. Según el texto que hemos leído, según el díptico, ¿quiénes forman parte de tu espacio personal? Explica con tus propias palabras. Según el texto, ¿en qué situaciones estarías ante un peligro? Vas a ubicar esta información también en el texto. ¿Para qué se habrá escrito principalmente este texto? ¿Tendrá alguna razón o será porque a alguien se le ocurrió y nada más? Yo imagino que tiene una razón, como todo lo que se ha escrito, ¿verdad? Entonces tú vas a pensar un poco y analizar por qué es que han escrito este texto sobre este tema en particular, ¿ok? ¿Cuál es el propósito? ¿Crees que es importante cuidar el espacio personal o no será importante? Yo creo que sí. Escribe con tus propias palabras 3 razones por las que sean importantes cuidar tu espacio personal. Te puedes apoyar en lo que has leído el día de hoy o en los casos que hemos analizado el día de ayer. ¿Okay? ¿Por qué es importante este espacio personal? ¿Por qué es importante comunicarlo también si es que algo nos está incomodando? ¿Ok? Entonces vas a responder con 3 razones. Recuerda eso. Enseguida vamos a leer lo que dice Daniel. ¿Qué será lo que nos comenta? Algunas veces cuando voy a comprar pan, una señora que no conozco me sonríe y me ofrece chocolates. A mí me da miedo. ¿Qué puedo hacer? Nos pregunta Daniel. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? A partir de lo que Daniel nos ha contado, tú le vas a recomendar algo. ¿Qué podría hacer él? Recuerda que esto lo vas a escribir con tus propias palabras. Puedes usar quizá lo que tú harías en su caso. Si fueras Daniel, ¿qué harías? ¿Qué le puedes recomendar que él haga? Eso lo vas a escribir en esta parte si has logrado imprimir tu ficha y si no, en tu cuaderno de comunicación o en una hoja que tengas a tu alcance. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya tienes claro el sentido del texto, vas a revisar tus respuestas iniciales sobre su contenido. ¿Te reafirmas o modificas alguna de las respuestas anteriores? ¿Cómo podrías reformular estas respuestas? Me refiero a estas respuestas que tú has puesto en la parte inicial. ¿Recuerdas que antes de leer el díptico debías responder a esto? Entonces, ahora que ya has leído, ya has analizado, ¿tenías razón o no con tus respuestas? Recuerda que eso no es bueno ni es malo, ¿ok?
Si es que quizá no eran las respuestas adecuadas, no trataba de lo que tú pensabas, vas a volver a escribir tus respuestas o las vas a reformular, ¿ok? Luego de hacer esto, vamos a reflexionar un poco acerca del díptico y de sus características. Por ejemplo, hemos observado las imágenes que acompañan el texto, ¿verdad? Hay bastantes ilustraciones, muchas imágenes en ese díptico. ¿Qué fin tendrán? ¿Por qué será que han puesto tantas imágenes en este texto? Tú lo vas a explicar con tus propias palabras, ¿ok? Luego, como ya sabes qué es tu espacio personal, lo hemos hablado ayer, lo hemos visto también un poco el día de hoy, ¿quiénes forman parte de tu espacio personal y quiénes no son parte de él? Vas a compartir esta información con tu familia. Luego les vas a preguntar lo siguiente: ¿por qué es importante cuidar nuestro espacio personal? ¿Cómo podemos difundir la importancia de cuidar nuestro espacio personal? Vas a conversar con ellos sobre estas dos preguntas, ¿ok? Finalmente vas a escribir un cuadro, 4 acciones en este cuadro o en tu cuaderno que como familia pueden hacer o pueden poner en práctica para cuidar el espacio personal de los demás y respetar el espacio de las otras personas. ¿Qué podríamos hacer? Hemos visto el día de ayer, por ejemplo, el caso de la mamá, ¿verdad? De la señora Rosa. Ella ya se había ido a descansar porque todo el día atendió a los niños y ellos, sin respetar su espacio personal, entraron abruptamente a la habitación en la que ella estaba descansando para pedirle que haga un refresco, ¿verdad? A partir de ello, muchos de ustedes me dijeron, si yo fuera los niños, yo me prepararía mi propio refresco. O si yo fuera la mamá, les explicaría a mis hijos antes que me voy a ir a descansar y que respeten ese espacio. Entonces, esa es, por ejemplo, una acción que como familia podemos tomar. El hablar unos con otros y saber cuál es nuestro espacio personal, qué nos gusta y qué no nos gusta hacer. ¿Ok? Podemos conversar con nuestros hermanos quizá y ponernos de acuerdo en qué espacio yo puedo mirar la televisión y en qué otro espacio puede mirar mi hermano. Y de esa forma respetamos nuestro propio espacio personal. Entonces tú vas a pensar con tu familia sobre 4 acciones que pueden poner en práctica para respetar vuestro espacio personal, ¿ok? Y el de todos los demás en tu familia. Después de que hagas toda esta actividad, es muy importante que tú evalúes cómo es que estás aprendiendo. ¿Lo estás haciendo bien o hay alguna dificultad? ¿Qué te ha resultado más fácil? ¿Si has logrado o no el propósito de nuestra actividad? Para eso, vas a completar el siguiente cuadro. Puede ser en una hoja de reuso, puede ser en la misma ficha si lo tienes o en tu cuaderno de comunicación. Recuerda que es muy importante ser honestos cuando nos evaluamos, ¿ok? Tú te vas a evaluar a ti mismo, entonces no te puedes engañar. Si has logrado, por ejemplo, ubicar la información en las partes del díptico para responder a las preguntas, si lo hiciste, marcas, lo logré. Si quizá en algunas lo has hecho y otras no, entonces lo estás intentando. Y si quizá no has podido identificar esta información, vamos a marcar en necesito apoyo. ¿Ok? De igual forma vas a ir leyendo todos los criterios con los que tú te vas a evaluar en esta actividad y vas a marcar si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. ¿Ok? Al final vas a reflexionar sobre tus aprendizajes, respondiendo a estas 3 preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Qué debo hacer para seguir aprendiendo por mí mismo o por mí misma? ¿Qué compromiso puedo asumir a partir de lo trabajado en esta sección? ¿Ok? Esas 3 preguntas que son de reflexión. Entonces, chicos, espero que hayan comprendido la actividad. Es una actividad de lectura. Recuerden prestar mucha atención al díptico que van a leer, porque este nos va a servir como ejemplo para redactar nuestro propio díptico que va a ser el producto del trabajo de estas 2 semanas. ¿Ok? Entonces sé que van a hacer la actividad súper bien. Como evidencia del trabajo me van a enviar
todas las preguntas que les he detallado escritas en el cuaderno o en la ficha. ¿Okay? De igual forma, les voy a detallar en el WhatsApp cuáles son las preguntas a responder en el día de hoy. Nos vemos mañana en las clases Zoom.